A mí me parece que la palabra innovación es una palabra grandilocuente en donde últimamente, pues ahora es como la palabra emprendedor, que se utiliza mucho y sin embargo es algo que ha existido desde siempre. Es algo que la innovación, sin ello no hubiéramos tenido empresa, pero desde el principio de los tiempos. Para mí y para Quirón, la innovación, bueno, pues hace hacer las cosas mejor, hacerlas cada día y trabajar de la mejor manera posible. Desde luego, desde el punto de vista hospitalario, que es el que yo más conozco, significa trabajar también con los mejores equipamientos médicos, los mejores materiales y además eso implica una inversión constante importantísima. A mí me ha gustado mucho lo que ha dicho Santiago del Shigenba, de los japoneses, porque no es nada distinto de lo que yo he visto hacer en mi casa a mi padre, fundador de la compañía, de toda la vida, que no es más que el ojo del amo engorda al caballo, que es ir y estar todos los días viendo lo que pasa y viendo dónde pasa y haciendo las cosas. Pero bueno, seguramente teníamos que haberle puesto una palabra más comercial que no esa frase. Nosotros, ¿por qué innovamos? Pues desde luego innovamos porque es necesario para la supervivencia de la empresa. Y esto hay que entenderlo así. Pero también innovamos porque nos motiva. Yo pienso, como ha dicho Santiago, que si la innovación no pertenece a la cultura intrínseca de cada una de las personas que la conforman, no vale. Y esto forma parte de cada uno, si motiva a mejorar, y es una parte de su proyecto empresarial y vital. Desde luego, para innovar es necesario que esa innovación nos aporte un valor añadido. Si no, nos puede pasar como el coyote, que era muy creativo, que hacía muchas cosas innovadoras, pero que sin embargo nunca conseguía su objetivo, que era pillar al correcaminos. Con lo cual, tenemos que tener en cuenta que cualquier innovación debe de aportar un valor añadido a la compañía. Para nosotros eso es fundamental. Sabemos los tipos de innovación, por supuesto, tienen que ver con el producto, con el servicio. En nuestra compañía, pues aquí tenemos muchos ejemplos desde el punto de vista de nuevos equipos, nuevas resonancias, PETs. En la medicina todos los años aparecen inversiones impresionantes que debemos de asumir porque son muy costosas a nivel económico, pero que suponen un avance, una innovación desde el punto de vista tecnológico y que por lo tanto debemos de incorporar. Por supuesto, innovaciones organizacionales, por supuesto de proceso, y ahí hemos visto en los ejemplos Lean, de desechar lo superfluo y de quedarnos con lo que de verdad importa. Esto también es una palabra americana que al final yo lo traduzco como aplicar el sentido común a las cosas obvias que se hacen todos los días. Pongo un ejemplo. En uno de nuestros hospitales pues observábamos pues muchas colas en un mostrador en donde pues estaban entregando pruebas, estaban atendiendo al público y pues eso del ojo del amo engorda al caballo, pues fuimos a ver qué es lo que pasa y al final era algo tan simple como que solo había una grapadora para poner las autorizaciones acopladas a las pruebas y resulta que como había 6 puestos de mostrador y una sola grapadora, pues habría que levantarse cada una de las señoritas o de las personas que atendía a ese mostrador a grapar, a buscar la grapadora, dónde está la grapadora y en eso se perdían como 3 o 4 minutos multiplicado por 6, multiplicado por 8 horas de trabajo. Al final se trata de gastarse 100 euros en comprar 5 grapadoras más. Eso es el proceso Lean. Al final es desechar las cosas que son absurdas y hacerlo con sentido común. También en la comercialización es un tipo de innovación que yo creo que en estos días cobra especial importancia. Los procesos de marketing, los procesos de comercialización y aquí el ejemplo lo vemos en todo lo que tiene que ver con las tecnologías de Internet, las ventas por página web, etcétera. Bueno,
Un ejemplo de innovación, por ser práctica, el libro del Señor de los Anillos de Tolkien, en su momento fue una innovación tremenda de la literatura moderna, de fantasía, y parecía que a partir de ese momento estaba todo hecho. Sin embargo, al cabo de unos años, un director de cine de Hollywood muy famoso, pues se le ocurre hacer una película y consigue innovar sobre lo innovado. Y eso es importante, porque claro, copiando bien y cambiando un poco las estructuras de lo hecho, se puede innovar, se puede reinventar.